El día sábado analizamos todo lo que es la parte de ondas, ¿cierto? Eh, el día de hoy vamos a revisar unos ejercicios con respecto a esto, ¿sí? Y vamos a revisar la parte de fluidos. ¿Listo? Entonces, empecemos. La velocidad de una masa de 0,5 kilogramos en un resorte está dada por la función, ¿cierto? Como podemos observar, esta es la ecuación típica de una velocidad, de la velocidad de básicamente una propagación de, de un comportamiento ondulatorio, ¿cierto? Oscilatorio, pues. Entonces, la velocidad de una masa de 0,5 kilogramos en un resorte está dada por la función de esta velocidad. Recordamos la ecuación de la velocidad que está denotada de esta manera, ¿cierto? Que en el taller anterior vimos cómo sacarla, vimos cómo cómo obtener y vimos cómo analizar ese tipo de ecuaciones. Vimos también cómo analizar cada variable, qué significa cada variable y de dónde vienen, ¿cierto? Yo creo que el compañero el único que participa, tú estuviste, ¿cierto? Tú estuviste en el del sábado, ¿cierto? No, Sí, sí, tú estuviste en eso, tú estuviste en el del sábado, sí, yo recuerdo tu voz, pues. Y nosotros vimos absolutamente todo eso, ¿cierto? Vimos de dónde vienen todas estas ecuaciones, cómo se determinan, ¿cierto? Vimos lo que nos representa cada variable y qué pasa con cada variable si yo eh, empiezo a variar, por ejemplo, la amplitud o empiezo a variar, por ejemplo, la frecuencia o empiezo a variar, por ejemplo, la masa, ¿cierto? Que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente lo que me dicen es, calcule A, el periodo, B, la amplitud, C, la aceleración máxima de la masa y D, la constante de la fuerza del resorte. ¿Listo? Entonces, miren la pregunta de nuevo. El problema me dice que la velocidad de una masa que está atada en un resorte, ¿cierto? Está dado por esta ecuación, la ecuación de velocidad, ¿cierto? Y me piden a partir de eso encontrar el periodo, la amplitud, la aceleración máxima de la masa y la constante de la fuerza del resorte. Entonces, para empezar, primero escribimos esta ecuación. Volvemos a reescribir esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué es lo que me indica? La ecuación de velocidad. Sí, claro. Pero quiero que notemos una cosa importante. Es esto. Esto dentro de la ecuación de velocidad me representa que W, ¿cierto? Esto dentro de la ecuación de velocidad o dentro de las ecuaciones pues que me describen ese movimiento oscilatorio, me describe, se describe como el ángulo de fase. Recordamos pues que el ángulo de fase, ¿cierto? Es el ángulo básicamente donde empieza a oscilar ese movimiento, ¿cierto? Donde empieza a generarse esa oscilación gráficamente. Por consiguiente, esto viene siendo la amplitud y W, ¿cierto? Listo. Ahora, ahora, si yo ya tengo la frecuencia angular, ¿cierto? Y ya tengo que el producto de estos dos es igual a 3,6, pues fácilmente yo puedo hacer una relación, ¿cierto? Es decir, que AW, bueno, miremoslo aquí de una vez, que AW, bueno, que la amplitud multiplicada por la frecuencia angular me va a dar 3,6. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues paso a dividir esta frecuencia angular, ¿cierto? De tal manera que pueda encontrar la amplitud de, de esa oscilación. ¿Listo? La amplitud de esa onda, pues. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues ya aquí está representado, miren, el puntico B, ¿sí?
paso a dividir la frecuencia angular, ¿cierto? Y esto me va a dar como resultado la amplitud y eso les va a dar 7,64 por 10 a la menos 3 metros. Eh, sí, 7,64 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, Juan, ¿por qué vos pusiste aquí 3,6 y por qué aquí pusiste 0,036? Lo que hice, muchachos, fue una simple conversión de unidades, o sea, lo mandé de centímetros a metros. Listo. Ahora, si yo ya tengo la amplitud, ¿cierto? Ya encontré la B. Listo. Vamos a encontrar la A. La A lo que me dice es básicamente encuentre el periodo. El periodo, recordemos, muchachos, que por las ecuaciones de frecuencia angular, nosotros tenemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia angular está representada por esta variable. Miremosla aquí, que la indicamos en la ecuación. Entonces, por eso les decía yo a ustedes, es importante saber qué me representa cada variable dentro de las ecuaciones representativas del movimiento oscilatorio, ¿cierto? Entonces, recordamos que también que la frecuencia es igual, a 1 sobre el periodo, ¿cierto? Por esta razón es que la frecuencia angular me va a dar 2pi sobre t. ¿Listo? Entonces, conociendo la frecuencia angular y pues ya el 2pi que es constante, lo único que hago es despejar t. Pasa al otro lado a multiplicar, la frecuencia angular pasa a dividir y ya encontramos el periodo como tal de ese movimiento. No, no lo tengo en cuenta. No lo tengo en cuenta porque, a ver, ¿qué significa ese menos, por ejemplo, en la amplitud? Mira que la amplitud puede ser tanto positiva como puede ser en el eje negativo, ¿cierto? Pero mira que la amplitud, a pesar de que cualquier, o sea, ya sea aquí o ya sea acá, la amplitud va a ser igual. O sea, el valor de la amplitud va a ser igual. O sea, es decir, la magnitud de la amplitud va a ser de la misma. ¿Listo? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante que debes tener en cuenta ahí. Entonces, eh, ya encontramos el periodo, ¿cierto? Ahora me preguntan, la aceleración máxima de la masa. Recordamos que cuando yo tengo un movimiento, ¿cierto? Armónico simple, yo tengo que la aceleración máxima, ¿cierto? Está dada por esta ecuación. Ahora, Juan, ¿eso de dónde sale? Eso ya lo explicamos el sábado pasado y está explicado en los dos videos que están montados en YouTube. Eh, cuando yo tengo el W al cuadrado multiplicado, W al cuadrado multiplicado por una distancia, por una X, ¿cierto? Esta X lo que me representa es la deformación del resorte. ¿Listo? Entonces, cuando el resorte está deformado al máximo, cuando esa distancia de formación o esa longitud de formación equivale a la amplitud. Entonces, por esa razón es que utilizamos esta ecuación. Por esa razón es que utilizamos esta ecuación. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos la amplitud, ya tenemos la frecuencia angular, pues simplemente reemplazamos y encontramos la aceleración. Esta aceleración es justo antes de detenerse. ¿Listo? Esta es la aceleración básicamente con la que llega hasta ese punto. ¿Listo? Era como cuando nosotros hablábamos del tiro parabólico, ¿se acuerdan? Que el tiro parabólico que llegaba al suelo, ¿cierto? Y mira que llega al suelo, sí, pero llega con una velocidad. A vos te preguntan por lo general cuál es la velocidad final, o bueno, cuál es la velocidad con la que llega la pelotica o la bala al suelo, ¿sí? Entonces, básicamente es la misma cuestión acá. Es el mismo análisis, muchachos. Es el mismo análisis.
Entonces, a partir de esto, encontramos que la aceleración nos da 0.169 metros sobre segundo cuadrado. Posteriormente nos dice encontrar la constante del resorte. La constante del resorte, nosotros también determinamos el sábado pasado esta ecuación, ¿sí? Que era la que me representaba la velocidad, la frecuencia angular, perdón. La frecuencia angular y que me la relacionaba con las variables del resorte. Es decir, estas constantes se generan a partir de un análisis con respecto a la ley de Hooke. ¿Listo? Pues con la parte dinámica. Entonces, para que lo sepan, pues, y lo tengan en cuenta, y lo recuerden, pues. Entonces, si ya tenemos el valor de W, ¿cierto? Tenemos el valor de la masa, que la masa nos la están dando. ¿Dónde me la dan? Me la dan en el problema. Me dicen que es 0.5 kilogramos. Aquí está, ¿cierto? Despejo simplemente, elevo al cuadrado, pues, ambos lados, ¿sí? Y paso la masa a multiplicar. Entonces, cuando elevo a ambos lados, la frecuencia angular me va a quedar al cuadrado y esta masa pasaría a multiplicar a este lado. ¿Listo? De esta manera despejo la constante K y ya me va a dar que va a ser 11.1 newton sobre metro. Newton sobre metro. ¿Listo? Para que lo sepa. Entonces, miremos este ejercicio. Un juguete de 0.15 kilogramos está en un movimiento armónico simple, en el extremo de un resorte horizontal con una constante de fuerza K igual a 300 newtons sobre metro. Cuando el objeto, como tal, está a 0,012 metros de su posición de equilibrio, o sea que la X, la deformación es 0.012 metros, tiene una rapidez de 0.3 metros sobre segundo. La primera pregunta es, calcule la energía total del objeto en cualquier punto de su movimiento. B, la amplitud del movimiento. Y C, la rapidez máxima alcanzada por el objeto durante su movimiento. Entonces, como lo mencionamos, por ejemplo, el sábado y como lo hemos venido mencionando desde el segundo parcial, cuando yo tengo un análisis de ese tipo de movimientos, ¿cierto? Y tengo una velocidad, tengo también, nos dan la masa y nos dan diferentes variables representativas del sistema. La forma más fácil, muchachos, es ustedes analizarlo por energías, ¿sí? Recordamos que, bueno, y además aquí te están tirando el pastelito, es decir, la energía total del objeto, ¿cierto? Cualquier punto de su movimiento. La mejor manera es analizarlo por energías. En caso de que ustedes no les diga energía, ¿cierto? O no les mencione energía, sino que hacen un favor, encontrar la rapidez en otro punto, tal. Ustedes tienen que hacer esos análisis, perdón, por conservación de la energía. De la misma manera como se hizo en el parcial 2, aquí también existe lo que es una conservación de energía en este tipo de movimientos. ¿Listo? Todos los movimientos básicamente generan algún cambio en la energía. Ya puede ser un cambio en energía cinética a energía potencial o uno de energía potencial a uno de energía cinética. También hablamos muchísimas veces de que existían fuerzas no conservativas que me podían generar trabajos y esos trabajos también me podían afectar esa energía total del sistema. Supongo que vamos bien hasta aquí. Perfecto. Entonces, tengo que la energía total del sistema es igual a un medio de la masa por la velocidad en X, es un movimiento en X. Cabe resaltar que es un movimiento en X.
es importante resaltar esto, elevado al cuadrado más 1/2 de K por X al cuadrado. Energía cinética, que es la energía del movimiento, más energía potencial, eh, potencial elástica, ¿cierto? Que eso ya sabíamos, pues, de que viene parte, se deriva a partir del el análisis del trabajo que realiza la ley de Hooke, básicamente, para los resortes, ¿cierto? Entonces, miremos que tengo todos los datos. Tengo todos los datos. Gracias, ma. Tengo todos los datos, muchachos. Entonces, tengo la masa, tengo la velocidad, tengo la constante, tengo que la deformación como tal, y esto me va a dar la energía total del sistema en cualquier punto. Juan, bueno, yo sé que ustedes no se lo preguntarán, pero se los voy a comentar. Juan, el por qué es esa misma en todo el punto. Porque ese tipo de movimientos yo los puedo catalogar o los puedo considerar básicamente como, como unos movimientos constantes, ¿sí? Como un movimiento constante. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, muchachos, a la hora de analizar este tipo de ejercicios. Bueno, la pregunta número B me dice, encontrar la amplitud del movimiento. ¿Cómo encuentro la amplitud del movimiento? Resulta que la energía potencial elástica como tal, si yo ya la tengo, que es la energía total, ¿cierto? Recordemos que esta energía va a ser la misma. Esta energía va a ser la misma para cualquier punto. Entonces, ¿qué pasa? Esta energía va a ser igual a esta, ¿sí? Juan, ¿por qué no tomo la energía por qué no tomo la energía cinética aquí? Porque cuando ya me preguntan por la amplitud, significa que está en el punto máximo de formación. Por consiguiente, ¿qué pasa con el objeto? El objeto está en reposo. Listo. Entonces, si yo ya tengo esta ecuación, lo único que hago es despejar la amplitud. No es más. La K ya la tengo. Esta la acabé de encontrar. ¿Sí? Elevo a la raíz, pues, todo y encuentro la amplitud del movimiento. Miren qué sencillo. Ahora me dicen, Juan, encontró la rapidez máxima alcanzada por el objeto durante su movimiento. Recordemos eh, que cuando yo tengo básicamente la energía, la velocidad máxima, perdón, la velocidad máxima, yo la puedo analizar de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo así la velocidad máxima? La velocidad máxima yo la puedo analizar de esta manera debido a que em, la energía mecánica como tal va a ser la misma en cualquier punto, es decir, se está conservando en un movimiento armónico simple. Se conserva en un movimiento armónico simple. ¿Listo? Para para este caso como tal, no tengo en cuenta el resorte. O si ustedes desean tener en cuenta el resorte como tal, ustedes pueden determinar esa velocidad máxima a partir de la siguiente expresión. Ya se las voy a indicar. Mírenlo aquí. ¿Sí? Mírenlo ahí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? En este caso, muchachos, yo tengo energía o tengo frecuencia angular. No. Entonces, por eso es necesario analizar esta parte como que la amplitud la tomaría como cero, ¿sí? Y técnicamente, la velocidad máxima que alcanzaría esta partícula sería cuando el resorte está haciendo esto, miren. O sea, digamos que el resorte se estira,
¿cierto? O sea, el resorte en este momento está estirado. Entonces, cuando el resorte se estira, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar jalarlo hacia acá, ¿cierto? Entonces, como el resorte está estirado y va a intentar jalar hacia acá, está volviendo ¿a qué? A su estado original. Entonces, cuando está en su estado original, básicamente el resorte no tiene ninguna distancia de deformación. Por consiguiente, la amplitud en ese caso sería ¿cuánto? Cero. O el X sería ¿cuánto? Cero. ¿Por qué? Porque el resorte, perdón, eh, está volviendo a su estado inicial sin tener ninguna deformación. Y es por esa razón que tomo la amplitud como igual a cero. Este análisis es muy importante, muy importante de hacer. Entonces, como yo ya tengo que es igual a cero, por consiguiente esa energía potencial elástica se me va a ir y solo me va a quedar energía cinética. Entonces, básicamente, despejo la velocidad máxima y encuentro la velocidad que puede llegar a alcanzar ese objeto que está atado hacia el resorte. Espérenme un momento. Bueno, Juan, disculpa, ¿me recuerdas por qué asumíamos que la energía se conservaba en cualquier punto del sistema? porque siempre en este tipo de movimientos, porque es armónico, ¿sí? Porque es un movimiento armónico. Y como es un movimiento armónico, la energía se conserva, ¿sí? Entonces, tú sabes de que para que pueda existir un movimiento armónico, yo no necesito primero tener perturbaciones en el sistema, ¿cierto? Que nosotros básicamente eso lo hacíamos por medio de colisiones, perturbábamos el sistema, ¿se acuerdan? Sí, sí recuerdas eso. Sí, Eso, que hacíamos choques inelásticos, choques elásticos. No, en este caso, el cuerpo, el sistema más de resorte, se está moviendo de manera armónica y libre, ¿sí? Por consiguiente, esa energía mecánica va a ser la misma, se va a conservar tanto después de estirado, después de comprimido, así. ¿Sí me explico? Por eso, porque es libre, es armónico. Y esa es una de las propiedades que te puede brindar ese tipo de movimientos. Ideales, son movimientos ideales. ¿Sí? listo, Juan, Yo muchas lo, gracias. yo lo miro pues por ese lado, ¿cierto? Yo lo miro pues por ese lado. Tal vez la explicación que te acabo de dar es una explicación muy somera, pues, pero es una explicación que a mi gusto ayuda a entender un poco más. ¿Listo? Sí, sí, sirve que sea simplificada para que sea más claro. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, miremos este ejemplo. Este ejemplo es muy bonito porque es un ejemplo que te combina el tercer parcial con el cuarto parcial. Este ejemplo lo he visto en repetidas ocasiones cuando estábamos en presencialidad, ¿sí? Y es el siguiente. Cada uno de los péndulos que se muestran en la figura consiste en una esfera sólida uniforme de masa m, ¿sí? Sometida por un cordón sin masa. O sea, el cordón es ideal, es un cordón ideal. No obstante, la esfera del péndulo A, que sería este, es muy pequeña, en tanto que la esfera del péndulo B es mucho más grande. Obtenga el periodo de cada péndulo para desplazamientos cortos. Recordemos de que qué pasa cuando yo tengo desplazamientos cortos. Es un movimiento armónico simple. Perfecto. O sea, estoy generando ángulos muy pequeños de tal manera que el movimiento se me va a generar como un movimiento armónico simple. Listo. La pregunta es, ¿qué esfera tarda más en completar una oscilación? Entonces, miren, el primer análisis que ustedes deben ver es el siguiente. ¿Qué tipo de péndulo es este? El A. Es un péndulo simple.
El A es un péndulo simple, ¿sí? Y el B es un péndulo físico. Juan, ¿y por qué es un péndulo físico? Porque mira, este péndulo como tal va a tener un radio de ¿cuánto? Va a tener un radio de L medios. Por consiguiente, el diámetro de, de esta masa va a ser igual a L. Es decir, el diámetro de la masa es 2 veces la longitud de la cuerda. Por consiguiente, este péndulo como tal, este cuerpo, va a ser mucho más grande que la cuerda a la cual está sujeta. Es decir, va a estar más pegado, por decirlo así, a la pared que el péndulo simple. Es por esta razón que este péndulo o este cuerpo de masa B, ¿cierto? Se puede considerar como un péndulo físico. ¿Por qué? Debido a su gran tamaño en comparación con la cuerda, pues, a la cual está sujeta. ¿Listo? Entonces, aquí está la explicación. El péndulo A se puede considerar como un péndulo simple y el péndulo B se puede considerar como un péndulo físico, ¿cierto? Es decir, el péndulo A, si se comporta como un péndulo simple, ¿sí? Puede utilizar esta ecuación. Esta ecuación la recordamos que es la ecuación de periodo para un péndulo simple. ¿Listo? Pero para el péndulo B es necesario tener en cuenta la inercia del objeto. La inercia del objeto. Entonces, una cosa muy importante, una cosa muy importante, y es la siguiente: ¿cuál es la distancia a la cual este objeto está rotando o está oscilando? Pues, perdón, está oscilando, ¿cierto? La distancia a la cual ese objeto está oscilando sería L, es decir, iría desde el centro de masa, ¿cierto? Hasta acá arriba. L, ¿sí? Por consiguiente, es necesario realizar ¿qué? Lo que ya sabíamos para el parcial 3, el teorema de ejes paralelos, ¿sí? Que lo que me indica es de que cuando un cuerpo de masa sólida está rotando o está generando un movimiento rotatorio, ¿cierto? Sobre un eje diferente al centro de masa, eso quiere decir que yo necesito encontrar ese teorema de ejes paralelos para poder saber cuál es la inercia con respecto a ese punto de rotación. Listo. La ecuación, pues, que ya la sabíamos, ¿cierto? Entonces, tengo que el momento de inercia en ese punto, ¿cierto? Va a estar dado por 1/10 multiplicado por la masa, ¿cierto? Esto es una esfera sólida. Bueno, 1/10 multiplicado por la masa de la esfera, multiplicado por la longitud, ¿cierto? Que sería desde aquí hasta aquí, que sería L, ¿sí? Más M por L cuadrado. ¿Quién me dice qué es esto? La distancia del centro de masa al punto de giro. Perfecto. Y esto es que el momento de inercia de la esfera como tal, ¿cierto? Con respecto al centro de masa. Entonces, en total me va a dar 11 décimos como tal el momento de inercia, ¿sí? Y ese momento de inercia, recordemos que el periodo para un péndulo físico está descrito a partir de esta ecuación, que la deducimos el día sábado también. Y básicamente aquí lo que hago es reemplazar esta I por es la que acabamos de encontrar,
¿cierto? Dividido la masa multiplicado por la gravedad y multiplicado por la distancia. Entonces, ¿cuál distancia? Distancia L, la distancia entre el centro de masa y el punto de rotación. Entonces, miren que aquí hago los respectivos reemplazos, ¿cierto? Trato de simplificar lo que más pueda. Me queda de esta manera la expresión del periodo en B. Y lo que hago es básicamente lo siguiente. Miren una cosa en particular. Miren una cosa en particular. Cuando yo divido, ¿cierto? Bueno, cuando yo separo estos radicales y todo esto en diferentes productos de radical, esta raíz lo que me va a dar es la raíz de 11 décimos. La raíz de 11 décimos da 1,04, ¿sí? 1,04. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? 1,04 multiplicado por L sobre G, ¿cierto? Entonces, miren lo siguiente. Eso les va a quedar a ustedes así. Que TB es igual a 1,04, ¿cierto? Que sería de esto, multiplicado por 2pi, multiplicado por la raíz de L sobre G. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto, miren que es lo mismo que el TA, que el periodo A. Y es por esa razón que me queda de esta manera. O sea, reemplazo toda esta expresión por TA y me queda que TB es igual a 1,04 veces el periodo de A. Por consiguiente, la esfera B va a tardar más en hacer una oscilación y tarda 1,04 veces el periodo del péndulo simple. O sea, el periodo de A. ¿Claros? Sí, Juan, eso quedó claro. Listo. Otro ejercicio que yo lo he visto varias veces en el parcial. Este. Péndulo físico. Péndulo físico. Péndulo físico. La misma cuestión que en el anterior. Me están diciendo, solo que el centro de giro, miren que está en esta parte. ¿Sí? Entonces me dicen, una bola pequeña de masa M está unida al extremo de una barra uniforme de igual masa M y longitud L, que está articulada en la parte superior. Determine las tensiones en la barra, en el eje y en el punto P cuando el sistema es estable. B, calcule el periodo de oscilación para pequeños desplazamientos desde el equilibrio y determine este periodo para la longitud, que es igual a 2 metros. Sugerencia, modele el objeto en el extremo de la barra como una partícula y use la ecuación. Bueno, entonces, para encontrar lo primero, lo que hago es que una sumatoria de fuerzas en Y. Listo. Entonces, hago una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué pasa en Y? En Y voy a catalogar como si existiera una tensión. ¿Sí? Como si existiera una tensión. Aquí hay una fuerza de tensión. En esta parte hay una fuerza de tensión. Menos mg, ¿cierto? Mg multiplicado, ¿sí? Por Y sobre L. Listo. Siendo Y esto y L esto. Es decir, ahí voy a encontrar la proporción de ese peso que me genera todo el sistema, pero en una cierta distancia, a una cierta distancia. Listo. Menos mg como tal, que esa ya sería la de la esferita, perdón. ¿Sí? Y esto va a ser igual, pues, a la tensión, ¿cierto? Que la despejo como tal y ya encuentro el valor de la tensión. Esto a ustedes, por lo general, muchachos, eso no les va a caer. O
sea, este tipo de cosas no les va a caer. Listo. Este tipo de cosas, la verdad, no lo he visto nunca, pues, que les tiren este tipo de cosas así. Pero no falta, ¿cierto? No falta. No falta, pues, que les dé por desahogarse y les caiga esto. Entonces, para que tengan una pequeña idea, que para poder encontrar el valor de la tensión, tengo que el peso de la barra, ¿sí? Multiplicarlo por una proporción de distancias. Y esa proporción de distancias va a ser desde la parte inferior hasta este punto y de toda la longitud de la barra como tal, menos la partícula que está atada en el extremo de la barra. En caso pues de que no exista ninguna partícula, pues esta parte no va, ¿cierto? De esa manera encuentro la tensión. Ahora me dicen, B, calcule el periodo de la oscilación para pequeños desplazamientos desde el equilibrio y determine el periodo para la longitud 2 metros. Listo. Es decir, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Eh, Básicamente, ahora lo que me dice es, cataloga, Juan, esta barra con la bolita como un sistema de péndulo físico, ¿sí? Y encontrar el periodo de rotación para ángulos pequeños de ese sistema. Entonces, tengo que la expresión para un péndulo físico está determinada por medio de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia de la barra, tanto de la barra como el momento de inercia de quién, de la bolita. Listo. Momento de inercia de la barra es de 1/3 por m eh, multiplicado por la longitud como tal de la barra, elevado al cuadrado, y el de la bolita va a ser m, que es el peso de ella, pues la masa de ella, perdón, multiplicada por la longitud al cuadrado. Momento de inercia normal, simple. Encuentro el momento de inercia para este sistema. Listo. Ahora, ahora. Preguntar, estabas usando Steiner también, por el de ejes paralelos. ¿Cómo? No, eso no es teorema de ejes paralelos. Eso no es teorema de ejes paralelos. Para nada. Para nada. Eso no es teorema de ejes paralelos, ¿sabes por qué? Porque eh, mira que está en un extremo de la barra. ¿Sí explico? O sea, está en un extremo de la barra como tal. Y básicamente lo único que estoy haciendo es encontrando el momento de inercia de todo el sistema. De todo el sistema. Yo lo voy a tomar como si fuera todo un sistema. ¿Sí? Por esa razón es que yo sumo esos dos inercias. La inercia que me genera la bolita y la inercia que me genera la barra. ¿Sí? Por eso lo voy a tomar como un sistema total, inercial total. Listo. Si no hubiera planteado igual el teorema de ejes paralelos, hubiera planteado igual el teorema de ejes paralelos, o sea, 1P y hubiera dicho así tal cosa, bueno, etcétera. Listo. Pero no, para este caso no. Vale, bueno, muchas gracias. Dale. Entonces, hay una cosa en particular y es la siguiente. ¿Recuerdan ustedes en cálculo integral cuando encontramos el centro de masa? ¿O no? Sí, Juan. Eso. Si yo voy a tomar todo esto como un sistema completo, si yo tomo todo eso como un sistema completo, ¿qué va a pasar? Que yo puedo tener el centro de masa de la barra, ¿cierto? Y yo puedo tener básicamente también relacionándolo con el de la bolita, ¿sí? Pero hay un problema muy grande, que esta longitud de la bolita yo no la sé, ¿sí? Ahora, ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese centro de masa de todo el sistema yo tengo que determinarlo.
y lo tengo que hallar por medio de esta ecuación. Recordemos que, que sumábamos básicamente los centros de masa, ¿cierto? Con respecto a un punto de todos los objetos o de todos los cuerpos que están dentro del sistema, ¿sí? Y los divido entre las masas de los cuerpos que están dentro del sistema. Eso es de cálculo integral, ¿cierto? Eso se supone que ya lo deben conocer. Listo. Entonces, ¿con qué fin hago esto? Esto lo hago con el fin de determinar cuál es la distancia del centro de masa de todo el sistema con respecto a este punto. Listo. ¿Y eso es para qué? Para poderlo reemplazar en esta D que está aquí. ¿Sí? Entonces coloco el periodo va a ser igual a 2pi la raíz del momento de inercia que acabamos de encontrar, ¿cierto? Que lo encontramos por medio de la sumatoria de los momentos de inercia del sistema total. O sea, es decir, el momento de inercia del sistema total dividido 2 veces m, ¿sí? ¿Por qué es 2 veces m? Porque es 2 veces la masa. O sea, es decir, la barra pesa m y la masa pesa, y este cuerpecito, pues, la bolita pesa m. Entonces, básicamente va a ser la sumatoria de las dos masas. Y como son las mismas, por eso se pone 2 veces m. Multiplicadas por la gravedad y multiplicados por 3L/4, que sería la distancia desde el centro de masa hasta el punto de rotación. De esa manera encuentro esta expresión, ¿sí? Y ya reemplazando los valores como tal, por ejemplo, que L es igual a 2 y la gravedad pues sabemos que es 9,81, podemos encontrar el periodo que tarda el objeto o que tarda la barra en rotar. Listo. Juan, una pregunta. Pregunta. Si dan dos objetos pues, de diferente masa, entonces en esa ecuación se pone la suma de las dos masas, ¿ok? Exactamente. Ah, ok. Esa es la suma total del sistema. ¿Sí o qué? Sí. Sí, Juan, gracias. Listo. Revisen este ejercicio. Por acá hay otro también de ese ejercicio, revísenlo muy bien. Un ejercicio que me gasté muchísimo tiempo, muchísimas horas analizándolo. Me encantó, me pareció muy bacano, muy bacano. Y en este ejercicio creo, si no estoy mal, ellos tienen un error. Ellos tienen un error, sí. Ellos tienen un error. Em, Revísenlo, muchachos, se lo recomiendo. Las personas que no entiendan, este ejercicio se ha explicado también detalladamente en los videos que están en YouTube, al igual que este también, que es del parcial, ¿cierto? Miren, estos que son de parcial también están explicados detalladamente en esos videos que están montados en YouTube. Listo. Estos son ejercicios básicamente hechos. Ustedes saben de que... eh, espérenme un momento. Hay muchachos, pausé la grabación. Bueno, Juan, está normal, a mí me parece. Sí. A ver, espérame un momentico. Con el taller. Vamos a ver la parte de fluidos, ¿cierto? La parte de fluidos es una parte sumamente sencilla, es muy introductoria, ¿sí? Es una sección que hace algunos semestres la cambiaron porque supuestamente eh, la explicación que me dio un profesor fue que el tema que estaba anteriormente en física mecánica de último parcial era un regalo para ustedes. Y pues sí, o sea, si yo les digo a ustedes
de que la gente que necesita un 5 y va a presentar este último parcial, tírese, o sea, hágale, preséntelo, porque muy posiblemente le vaya a ir muy bien, ¿sí? Eh, entonces sí, lo quitaron, lo quitaron por esa razón. Pues que todo el mundo, literal, todo el mundo sinqueaba el último parcial. O sea, verdad, de todas las personas que yo había visto, no conozco el primero que lo haya perdido, el final. Juan, ¿y qué temas eran? Era de estática, principios de estática. Era eso, literal. Pero son temas sumamente sencillos de analizar. Bueno, mal por lo que llegamos tarde. Pero mira que lo cambiaron a este tema. Entonces, este tema es básicamente una leve introducción al tema de ondas, ¿sí? Y una leve introducción al tema de mecánica de fluidos, literal. Por esa razón, según lo que yo he visto durante esos semestres, el gran porcentaje de personas como que no les afectó ese cambio y hasta el día de hoy, la verdad, no conozco también persona que haya perdido ese parcial. Yo no conozco, puede que hayan, claro, muchachos, eso no les estoy diciendo que nadie nunca lleguen a perder, ¿cierto? Que lo pierdan, en toda esa cuestión. Pues obvio, si yo no estudio nada del parcial, pues no voy a saber nada, ¿sí? Y ya con eso fijo voy a perderlo, ¿sí? Pero muchas de las personas que realizan este parcial que yo conozco, lo han ganado, ¿sí? Lo han ganado y lo han ganado con notas muy altas. Entonces, también para que se motiven, muchachos, a darle duro a esto, para que puedan pasar, ganar esta materia y no tener que volver a repetirla porque es un poco frustrante y es más frustrante aún cuando vos perdés sabiendo. Bueno, variables principales dentro de ese tema de fluidos, hablamos de la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿cierto? Unidades de la masa, kilogramos, unidades de volumen, metros cúbicos, ¿sí? El tema inicial o la parte inicial de los fluidos, de la mecánica de fluidos, es hablar de presión. ¿Presión es qué? La presión es básicamente cuando yo ejerzo una fuerza perpendicular sobre un material, perdón, yo hablando ya de material, eso, sobre un cuerpo, ¿cierto? Es la fuerza que yo le ejerzo a un material de manera perpendicular sobre el área, ¿sí? O una cara de un cuerpo como tal. Es decir, yo tengo esta lámina, ¿cierto? Y ejerce una fuerza perpendicular. Esta fuerza perpendicular técnicamente lo que está haciendo es ejercer una presión, ¿sí? Sobre esta cara del cuerpo, ¿sí? Entonces, básicamente la presión se define de esa manera. ¿Por qué se escribe con lo de la derivada? ¿Sí? Porque es básicamente esas fuerzas pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar, pueden ser diferentes. Y los puntos, pues, donde se ejerce la presión pueden también variar. Eso no hay ningún problema, porque puede que yo tenga un material o un cuerpo, pues, con zonas irregulares. Entonces el área, pues, va a ser distinta a uno. Por ejemplo, en este caso, esta fuerza como tal, miren que es más pequeñita que la que se ejerce perpendicularmente a la cara superior, ¿cierto? Que la cara más grande.
Entonces, miren que la cara más grande tiene un área mucho más grande que la del costado. Entonces, por esa razón se describe como esta parte, pero por lo general es fuerza sobre unidad de área. Y esta presión tiene unidades de pascales, los cuales están descritos en Newton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Em, También cabe notar que muy posiblemente ustedes vean, por ejemplo, esto, que una atmósfera, ¿cierto? Que les den los valores de una atmósfera y ustedes necesiten pasarlo a pascales. Entonces, el método de conversión ¿cómo se podría decir? La, la relación, pues, de conversión entre las atmósferas y los pascales es de 1,013 por 10 a la 5 pascales. Eso equivale a una atmósfera. Entonces, la presión, como ya les mencioné anteriormente, se puede evidenciar cuando yo sumerjo un cuerpo en un fluido. Este fluido, ¿qué va a pasar? Este fluido va a tener este cuerpo que va a tener un fluido sobre la cara superior, ¿cierto? Este fluido tiene masa, Juan. Sí, claro, eso tiene masa. Es más, la masa de ese fluido que está en la parte superior de este cuerpo es el que me va a ejercer una fuerza como tal perpendicular sobre esta cara, ¿sí? Ahora, las paredes como tal y el fluido, ¿sí? Me van a generar una fuerza también hacia estos lados, hacia los costados, y la fuerza que ejerce el fluido, ¿cierto? De la parte inferior, perdón, del cuerpo, también me va a ejercer una fuerza sobre la cara inferior del cuerpo, ¿sí? Y eso es a lo que le llaman, muchachos, el empuje. Listo, pero eso lo vamos a ver ahorita. Eso es lo que llaman el empuje. Por esa razón es que los cuerpos, existen cuerpos que flotan dentro de un fluido por esas fuerzas. Bueno, ya teniendo claro esto, empezamos. La presión en un fluido, ¿cierto? La presión en un fluido, muchachos, se puede describir de esta manera, ¿sí? Ahora, la presión de un fluido yo la puedo determinar, ¿sí? Es decir, para para un cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es qué es esta H que me indica aquí? ¿Qué es esta H que me indica aquí? Esta H, muchachos, ¿sí? Lo que me indica es básicamente la diferencia de alturas que existen, pues, perdón, entre el fondo, ¿cierto? Y una cara, bueno, y la parte superior, ¿cierto? Del fluido. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo que está en esta situación, que está aquí, ¿sí? Miren que hay una distancia en la parte inferior del cuerpo en la cual está a una distancia y de la parte superior y a una distancia y1 de la parte inferior, ¿sí? Entonces, técnicamente, puedo describir esa altura como la altura a la cual está el fluido con respecto a la superficie del fluido. Es decir, la altura va a ser y2 menos y1. Recordemos que y2 es la altura a la cual está el fluido en el recipiente y el y1 es la altura a la cual está la cara inferior del material o del cuerpo, ¿cierto? Con respecto a la parte inferior, perdón, del fluido o del recipiente. Listo, entonces esa diferencia de alturas es lo que se va a llamar H. ¿Listo? Ahora, si yo paso esta presión como tal al otro lado a restar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esta es la presión, esta presión 1, ¿sí? O perdón, la P0
la P0, se cataloga como la presión atmosférica o la presión inicial. Es decir, ¿cuál presión inicial, Juan? La presión a la cual está el cuerpo, ¿cierto? Sometido, miren, por fuera del fluido, ¿sí? Ahora vamos a analizar un poco lo que son las partes cuando yo tengo diferentes fluidos con diferentes densidades, ¿cierto? En donde cómo van a afectar esas diferencias de presiones que se ejercen en un cuerpo que está sumergido en los tres al mismo tiempo. Entonces, perdón muchachos. Entonces, técnicamente, la descripción de la ecuación es esta. Ahora, oíste Juan, ¿y esta presión qué? ¿Esta P qué? Esta P es la que le va a hacer el fluido como tal a una cara del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo la presión que le hace el fluido a una cara del cuerpo? Simplemente digo que la presión es igual a la presión inicial, que sería la presión de la capa o de la superficie, pues, inicial, ¿sí? Del fluido, más la densidad del fluido multiplicado por la gravedad, y esto lo multiplico por la altura. La altura ya definimos cuál era. Para un fluido, pues con densidad constante, ¿cierto? Obviamente los fluidos no, por lo general, ustedes en este caso no van a estudiar variaciones de densidades, pues en fluidos. Eso es muy extraño, Juan, ¿cierto? esa P es solo para una cara del cuerpo, ¿cierto? Sí, o Y sea, es para... dependiendo de cómo la estés analizando. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces, hay una ley que se llama la ley de Pascal, ¿cierto? Que es donde me dicen, básicamente, que la fuerza, ¿cierto? Que yo ejerzo inicialmente sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 que se ejerce sobre el área 2. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en este caso, miremos, la presión P tiene el mismo valor en todos los puntos a la misma altura en el fluido. Esto significa que cumple con la ley de Pascal. ¿Sí? Entonces, es decir, si yo ejerzo una fuerza en ese sentido, ¿sí? Sobre esta área, lo que va a hacer esto es desplazar este fluido, y esta presión que va a ejercer ese desplazamiento sobre, por ejemplo, esta cara, pues, va a ser la misma que a la cual yo ejercí aquí en esta parte. Y esa es la manera como funcionan los gatos hidráulicos, ¿sí? Que es, miren, este es un ejemplo muy claro de lo que es un elevador hidráulico y cómo aplica la ley de Pascal para poder yo subir ese auto a una altura deseada. Entonces, es importante, muchachos, que tengan en cuenta esta ley. Listo. Otro concepto fundamental, fundamental, y es la presión absoluta y la presión manométrica, ¿sí? Hablamos de presión manométrica, muchachos, ¿sí? Cuando yo tengo el exceso de presión más allá de la atmósfera, suele llamarse presión atmosférica. Es decir, recordamos la definición de presión, ¿cierto? Pues cuando hablábamos de la presión y que aquí teníamos una P sub 0, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que la P sub 0 como tal es la del fluido que se encuentra justo después de la cara o de la superficie del fluido, al cual yo estoy sumergido en el recipiente. Es decir, en este caso, por ejemplo, miren muchachos, ¿cuál sería aquí el P sub 0? El P sub 0 sería
la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica, ¿por qué, Juan? Porque la presión atmosférica es la presión que me indica el aire, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante tener esto en cuenta, muchachos. Cuando yo tengo esta diferencia o cuando voy a analizar interfaces, ¿sí? Lo que analizo es eso, el fluido que está por encima de la interfaz y el fluido que está por debajo de la interfaz, ¿sí? Si el fluido que está por encima de la interfaz es el aire, analizo esta P como una, mire, el P sub cero como una presión atmosférica. Si yo tuviera, digamos, otro fluido, digamos, mercurio, ¿cierto? Ya analizaría como tal en esta interfaz, en un P sub cero, analizaría la fuerza o la presión que me ejerce ese mercurio sobre esta interfaz, sobre esta cara. ¿Estamos claros o no estamos claros? ¿Estamos claros o no estamos claros? Claro, Juan. Sí, Listo, Juan. perfecto. Entonces, em, dice, yo tengo un tubo de manómetro que se llena parcialmente con agua y después se vierte aceite, que no se mezcla con el agua, ¿cierto? Ya que y tiene menor densidad pues que el agua. En el brazo izquierdo del tubo, hasta que la interfaz de aceite y agua está en el punto medio del tubo, ambos brazos del tubo están abiertos al aire. Determine la relación entre las alturas del aceite y la altura del agua. O sea, esta altura y esta altura. Y yo lo que necesito es encontrar la diferencia, ¿sí? Las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago primero es analizar la presión como tal que existe en este aceite, ¿sí? Y la presión que existe en esta agua, ¿sí? Entonces, para analizar esa presión, muchachos, yo debo tener primero la densidad, ¿sí? Y segundo, la altura como tal de ese fluido, a la cual está ese fluido o ese líquido. ¿Listo? Juan, y en caso de que sea curvo y que no sé qué, no, eso no afecta, ¿sí? Lo único que afecta, muchachos, es esta medida así como tal que está aquí. Ahora, me están diciendo que en ambos lados el tubo está abierto. Por consiguiente, eh, por consiguiente, la presión inicial para ambos valores va a ser la presión atmosférica. ¿Listo? Recordamos eso. Lo analizamos ahorita, ¿cierto? Entonces, yo lo único que hago aquí, muchachos, es, miren, planteo las dos ecuaciones de presión, tanto para el agua como para el aceite, ¿cierto? Miren una cosa en particular. ¿Cuáles variables me relacionan a esa presión de aceite con la presión del agua? ¿Qué variable me relaciona esas dos presiones? Juan, ¿no sería la presión inicial? O sea, la presión atmosférica, ¿sí o qué? Sí. Exactamente. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo despejar, ¿cierto? Mentira, no, no puedo ni siquiera despejar. Yo lo que voy a hacer más sencillamente es, cuando yo tengo la relación o cuando tengo una diferencia entre una presión y la presión atmosférica o la presión inicial, ¿cierto? Entre estas dos presiones, esas presiones, muchachos, se van a llamar las presiones manométricas, ¿sí? Y esas presiones manométricas técnicamente van a ser las mismas. ¿Por qué?
porque esas presiones manométricas, lo único que me afecta o se ve afectado, miren que esas presiones se ven afectadas es básicamente por la presión atmosférica que está presente al final de estos dos tubos. Creo que no hablamos de la presión manométrica, ¿cierto? No, eso no lo hablamos, ¿cierto? O sí lo hablamos ahorita. Bueno, digamos que sí. Entonces, esas dos presiones se consideran como presiones manométricas. Entonces se pueden considerar como iguales. Y esas dos presiones, al ser iguales, las puedo literal igualar. Entonces, como yo igualo estas dos ecuaciones, voy a obtener esta igualdad, en la cual en una despejo para la altura del aceite, en función de los datos que me quedan, y en el otro despejo la altura del agua, en funciones de los datos que me quedan, o sea, es decir, en funciones de las densidades y la altura como tal. eh, bueno, en este caso del aceite, pues a la altura del agua, ¿cierto? Y en este caso del agua sería la altura bueno, en el caso del agua, pues despejaría en función de la altura del aceite. Pero básicamente la relación sería esta, muchachos. La relación de las alturas. Entonces miren una cosa en particular. Miren que yo a partir de esas ecuaciones puedo generar diferentes relaciones entre dos fluidos para poder determinar inclusive alturas a las cuales se encuentran o alturas a las cuales se pueden generar desplazamientos a partir de presiones generadas por la misma atmósfera o por los mismos fluidos o por presiones externas a las cuales yo puedo ejercer en un fluido. ¿Listo? Entonces, otro principio importantísimo que se llama la flotación, ¿sí? Eh, Técnicamente, ustedes lo que ven aquí es la parte del principio de Arquímedes, ¿cierto? El cual establece que si un cuerpo es parcialmente o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo inicial al peso del fluido, desplazado por el cuerpo, perdón, desplazado por el cuerpo. Es decir, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, ¿cierto? Este cuerpo lo que va a generar, muchachos, es un desplazamiento de ese fluido, ¿sí? La masa de ese fluido que se desplazó equivale al peso, básicamente, o a la fuerza de empuje que me genera ese fluido sobre el cuerpo, que eso es lo que me está diciendo. Está diciendo que si un cuerpo espacial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por este cuerpo. Listo. Unos ejemplos importantes. eh, por ejemplo, miren, recordemos que las fuerzas que se ejercen, muchachos, sobre las superficies de un cuerpo, gracias al fluido, son fuerzas perpendiculares. Son fuerzas perpendiculares. Entonces recordemos que la presión es una fuerza es una fuerza perpendicular ejercida sobre una unidad de área. Listo. Eso es muy importante tener ese concepto claro. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya un ejercicio que es muy sencillo, pues. Y para que alcancemos a ver unos ejercicios bien complejitos, pues, vamos a terminar de ver la parte de Bernoulli, ¿sí? Y es lo siguiente, muchachos, vean. El otro concepto, bueno, la parte de Arquímedes, ¿tienen alguna duda con eso? Yo creo que eso no genera duda, ¿cierto? Es muy sencillo, ¿verdad? Hola, Bueno, está ahí mi parte, claro. listo. Bueno, continuamos. El flujo de un fluido, ¿cierto? Básicamente está denotada por estas líneas, ¿cierto? Las cuales pues son llamadas líneas de flujo, ¿cierto? Ese fluido va a estar en circulación por medio de un recipiente, ¿sí? O un tubo, pues como es en este caso.
Este tubo puede tener diferentes áreas, ¿sí? Diferentes áreas. Por consiguiente, aquí vamos con la primera parte de este análisis, que se va a llamar la continuidad de ese flujo, ¿cierto? O la continuidad del fluido. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que este fluido, muchachos, puede tener una velocidad tanto en una cara, o sea, puede tener una velocidad característica con respecto a un área, es decir, digamos que el área 1 en este caso, ¿sí? Es menor que el área 2, o que el área 2 es menor, perdón, que el área 1, ¿sí? Por consiguiente, ¿dónde va a tener mayor velocidad? ¿En B2 o en B1? ¿Dónde creen ustedes que aumenta la velocidad? B2 Juan. En B2, claro, porque reduzco el área, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Que yo puedo hacer esa relación entre el área 1 y el área 2. Es decir, yo puedo analizar o puedo relacionar las dos áreas, esos dos cambios de áreas, ¿cierto? Para evidenciar cómo se comporta ese fluido durante esa trayectoria. Entonces, a eso es lo que le llaman ecuación de continuidad para un fluido incompresible. Incompresible, perdón, incompresible. ¿Quién sabe qué es un fluido incompresible? Un líquido. Que no se puede comprimir. No, señor. Uno diría eso, ¿sí o qué? Pero no, no es eso. Un fluido incompresible es un fluido el cual tiene una densidad que permanece constante durante toda la trayectoria. Es decir, la densidad del fluido jamás va a cambiar. ¿Está claro? Sí, igual, Por, vale. por consiguiente, un fluido compresible es un fluido que va a tener un cambio en su densidad y por esta razón la ecuación de continuidad para un fluido compresible tiene que ver también con la densidad, con los cambios de densidad. Es más, en el área 1 puede que el fluido tenga una densidad como tal y en el área 2 puede que el fluido también tenga una densidad diferente a la inicial. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta para fluidos compresibles adicionar la densidad en esta ecuación de continuidad. ¿Listo? Ahora, la tasa de flujo de volumen, ¿cierto? Sobre del fluido como tal, está descrita de esta manera. Recordamos nosotros inicialmente de que, ¿qué es lo que me simboliza esta derivada? Esta derivada lo que me simboliza es una velocidad, o sea, es decir, un cambio, ¿sí? Y esto es la cantidad de volumen que está recorriendo este tubo, ¿cierto? Durante un determinado tiempo. O también se puede escribir como A multiplicado por B, ¿cierto? Donde A es el área, ¿cierto? Y B vendría siendo la velocidad. Oíste, Juan, pero no me cuadran las unidades. Claro que te tienen que cuadrar, porque el área, recordemos de que eso se mide en metros cuadrados, ¿cierto? Y la velocidad es metros sobre segundo. Entonces, esto me daría metro cúbico dividido segundo, que es lo mismo que tener un volumen, ¿cierto? Sobre unidad de tiempo. Hasta aquí vamos bien. Entonces, resulta, muchachos, que aparece un man que dijo lo siguiente: el trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio de la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional. Es decir, Bernoulli lo que hizo fue relacionar
todo ese movimiento de fluido, ¿cierto? Ese movimiento del fluido. Bueno, muchachos, entonces, la ecuación de Bernoulli, entonces, me vincula, ¿cierto? Técnicamente el comportamiento que sufre un fluido en dos partes, es decir, una parte inicial y una parte final, ¿sí? Entonces, como podemos observar, miramos, por ejemplo, en el área 1, ¿sí? Se logra evidenciar que tengo una presión 1, ¿sí? Tengo un área 1, ¿sí? Tengo una velocidad 1, tengo una densidad como tal del fluido, a no ser de que el fluido se mantenga con densidades constantes, ¿cierto? Estamos hablando de fluidos incompresibles, ¿cierto? Eh, si ya es un fluido como tal, es compresible, pues ya sabemos de que las densidades tienen que cambiar, ¿cierto, muchachos? Y básicamente lo que me analiza también es la diferencia de alturas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo eh, este personaje Bernoulli? Bernoulli lo que hizo fue analizar, a partir de de estas relaciones de continuidad, ¿sí? Y a partir de las conservaciones de la energía que se analizaban inicialmente, ¿cierto? Por ejemplo, la parte del gravitacional, ¿cierto? El potencial gravitacional y todo ese tipo de cosas. Ah, bueno, y también sin despreciar pues la parte cinética, ¿cierto? Él relacionó todo eso y generó la siguiente expresión, que es la que podemos ver aquí. Entonces, básicamente hizo como una especie de conservación de la energía, pero para fluidos. Eso es lo único que, pues yo lo veo de esa manera, ¿cierto? Yo lo veo de esa manera, muchachos, la parte de la cuestión de Bernoulli. Puede que llegue alguien de experto en la situación y me pegue una cachetada, pues y me diga, no, hey, estás diciendo no. La idea de esto, muchachos, es de que todos podamos entender de manera clara y sencilla los conceptos, ¿sí? O sea, yo ¿para qué voy a venir aquí a meterles a ustedes carretas de dónde sale y expresiones matemáticas, expresiones físicas? No, ¿para qué? A mí lo que me interesa es de que ustedes queden claros cómo se genera el concepto y para qué se utiliza este tipo de cosas, este tipo de formulaciones, ¿sí? Demostración, dejemos a los de ciencias exactas. Nosotros somos de ingeniería, muchachos. ¿Listo? Pero a veces es bueno saber de dónde vienen las cosas. Eh, entonces, técnicamente es eso. Es un análisis básicamente tanto de la continuidad, ¿cierto? Como de la conservación de la energía que se produce analizando dos caras o dos áreas diferentes en el fluido, en el flujo de este líquido o de este fluido, pues, perdón, fluido, porque podemos hablar de gases o podemos hablar de líquido, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, en la parte final de este PDF van a encontrar un resumen de, de todas las cositas que acabamos de ver, ¿cierto? Un análisis de continuidad, miren lo de las continuidades, lo de las tasas de flujo de volumen, ¿cierto? Eso es para fluidos incompresibles, ¿cierto? Que es la mayoría de fluidos que ustedes van a analizar en este caso, pero para compresibles, pues ya saben cómo pueden escribirlos también. La ecuación de Bernoulli está expresada en este resumen también. También en este pueden ver lo que es el principio como tal de Arquímedes, ¿cierto? Y aquí también pueden ver lo que es el análisis
de las presiones de un fluido, ¿cierto? Cuando están en reposo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar esto. Este caso. Me dice que un bloque cúbico de madera de 10, este ejercicio, muchachos, yo tomé la decisión de realizarlo debido a que o sea, debido a que lo vi planteado muchas veces en los parciales, muchas veces, muchas veces. La mayoría de ejercicios que a ustedes les tiran en los parciales son básicamente, bueno, continuamos. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros, ¿cierto? Por lado, flota en la interfaz entre aceite y agua con con su superficie inferior 1.5 centímetros bajo la interfaz, ¿sí? O sea, es decir, aire y tengo aceite. Listo. La diferencia entre la altura entre la cara superior y y la interfaz inicial es de 1,5 centímetros. La densidad del aceite es de 790 kilogramos sobre metro cúbico. A. ¿Qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? Vámonos para esto. Miren aquí la ecuación de presión manométrica. Recordemos esto, que la presión manométrica, muchachos, es la presión como tal, ¿cierto? Que ejerce ese fluido sobre la superficie, en este caso la parte superior del bloque, menos la presión atmosférica, ¿cierto? Que sería la presión que ejerce el fluido completamente por encima del fluido en el cual está sumergido, es decir, en este caso el aire. Entonces, tengo P menos P sub 0 me equivale a la presión manométrica. ¿Listo? Me equivale a la presión manométrica, es decir, la presión atmosférica es este P sub 0. P menos presión atmosférica, estamos hablando de presión manométrica. ¿Listo? La densidad, muchachos, como tal, la que utilizo aquí es la densidad del aceite, porque estoy hablando en qué fluido está la parte superior del bloque, en el aceite. Entonces debo utilizar la densidad del aceite. La gravedad, pues todos no la sabemos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la altura? La altura, pues, es de 1,5 centímetros, pasándolo a metros, me da 0.015 metros. Listo. Entonces, hago los diferentes reemplazos, ¿sí? Una cosa importante. Juan, ¿por qué lo pasaste a metros? ¿Es obligatorio, Juan, pasarlo a metros? Muchachos, yo no puedo tener aquí centímetros y hablar de la densidad del aceite en metros. Todo debe tener las unidades, las mismas unidades. Listo. Ahora recordemos que la gravedad, pues hablamos también de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, muchachos, hay que ser coherentes con lo que trabajamos. Entonces, muy delicado eso. Las unidades. Por consiguiente, pues me arroja como valor 116.2 pascales. Bueno, continuamos. El punto B. Y en la cara inferior, miren una cosa importantísima. Miren una cosa importantísima. Yo tengo este fluido, bueno, tengo la parte inferior sumergida en agua,
¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Que la parte del aceite también me va a influir, ¿cierto? Y también tengo que tener en cuenta que también debo tener en cuenta, muchachos, La presión atmosférica. la presión atmosférica, claro, porque tú sabes que la presión en la interfaz menos la presión atmosférica te va a dar como tal la presión manométrica, ¿cierto? Entonces, para esta razón, por esta razón, muchachos, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, pillen. ¿Cuánto es la distancia desde aquí, desde esta parte? Miren, desde esta parte del bloque hasta la interfaz, entre el agua y el aceite. ¿Cuál es la distancia? 1,5. 1,5 centímetros, es decir, 0,015 metros, ¿cierto? ¿Estamos claros? Bueno, entonces, planteo la ecuación de la presión para la interfaz para la interfaz, o bueno, para la presión que me ejerce el agua sobre la cara inferior. Entonces, la presión menos la presión inicial. ¿Cuál sería esa presión inicial? La presión inicial sería la presión de la interfaz o la presión que me genera el aceite sobre este bloque. Entonces, menos la presión de la interfaz, esto va a ser igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por 0,015 metros. Es decir, esta distancia que yo analizo es desde el área donde voy a analizar la presión con respecto a la interfaz. Segundo, planteo la, la ecuación, ¿cierto? Del aceite. Entonces, ¿qué hago? Hago la presión de la interfaz, ¿cierto? De ese aceite va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del aceite multiplicado por la gravedad, y a esto lo multiplico por 0,1. Juan, ¿por qué por 0,1? Porque es la altura o es la cantidad de aceite que está por encima de esta interfaz. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Así es, Juan. Listo. Entonces, si yo ya sé que la presión que me ejerce el aceite sobre esta interfaz de aquí, entre el agua y el aceite, va a ser la misma que esta, entonces yo lo que hago es introducir esta ecuación en esta parte, ¿sí? Para poder dejar todo en función, tanto de P como de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión menos la presión atmosférica es la presión manométrica. Listo. Entonces yo introduzco todo esto aquí y me va a dar como resultado esta ecuación que tengo acá. Listo. Ahora, ¿qué hago yo? Mando la presión atmosférica para este lado y digo que esta resta como tal es la presión. Listo. Ahora, ¿la densidad del agua la tengo? Sí. ¿La densidad de la gravedad la tengo? Es que la densidad de la gravedad, hágame el favor. ¿La gravedad la tengo? Sí. ¿Las distancias estas las tengo? Claro, ya me las dieron. ¿La densidad del aceite la tengo? También. Es que la densidad de la gravedad, yo vuelvo y juega. ¿La gravedad la sé? Claro. Encuentro la presión manométrica para la cara inferior del bloque. Ahora me preguntan, ¿qué masa y densidad tiene el bloque? Pues hago lo siguiente.
Entonces, cojo la presión de la cara inferior, ¿cierto? Hago una sumatoria de fuerzas, Entonces, cojo la presión de la cara inferior y la multiplico por A. Juan, pero yo, ¿por qué estoy hablando de presiones si estoy hablando de sumatoria de fuerzas? Pues por esa misma razón, muchachos, es que yo estoy multiplicando por el área. Porque todos sabemos, ya todos sabemos, que la fuerza sobre unidad de área es igual a la presión. Y si yo esto ya lo conozco, pero desconozco la fuerza, yo puedo dejar a la fuerza en términos de la presión y del área, que son los datos que yo conozco inicialmente. Entonces, tengo la presión de la cara inferior multiplicado por el área, ¿cierto? Menos la presión de la cara superior multiplicado por el área. Entonces, Juan, ¿pero por qué es así? Porque recordemos que la fuerza de empuje aquí iría así y la fuerza iría aquí así. ¿Listo? Ahora, menos el peso como tal de quién. El peso como tal del bloque de madera. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago yo aquí, muchachos? Vean, cojo que la presión inferior menos la presión superior multiplicado por el área va a ser igual a mg. ¿Listo? Ahora, Juan, ¿y yo cómo puedo encontrar, parce, la presión inferior y la presión superior si yo ni siquiera las encontré? Yo lo único que encontré fueron las presiones manométricas, parce. Sencillo, sencillo. Lo que ustedes pueden hacer, muchachos, es, primero, encuentran, escúchese bien, encuentran la presión atmosférica, que ya la tienen, ¿cierto? Y esa presión atmosférica como tal, es decir, espérenme un momentico para que no nos enredemos. Miren, yo tengo, muchachos, que P menos la presión atmosférica es igual, digamos, para la interfaz 2, ¿cierto? Para la parte inferior, es 921 pascales. Es decir, todo esto que está aquí me va a dar como resultado 921 pascales. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es, básicamente, restar. Miren, hacer una relación, ¿cierto? Entre estas dos. Es decir, tengo la presión esta y la presión en la cara en la cara superior, ¿cierto? Listo. Entonces, esto va a ser también menos la presión atmosférica. Listo. Ahora, esto va a ser igual a otro valor. ¿Dónde está ese otro valor, muchachos? Eso lo encontramos por acá arriba, ¿cierto? Sería 116.2 pascales. 116.2 pascales. Listo. Ahora, miren lo que pasa. Que cuando yo planteo esa ecuación, ¿cierto? O sea, P inferior menos P superior, que es lo que me dio aquí, ¿sí? Yo voy a tener esto. Y esto van a ser los 921 pascales. ¿Y esto qué va a ser, muchachos? Los 116.2 pascales, que son las presiones manométricas, ¿cierto? Entonces, la resta entre estos dos resultados, que es lo que yo ya tengo, ¿sí? Me va a dar 805 pascales. Y esos 805 pascales, ¿a qué me van a equivaler? Me van a equivaler nada más y nada menos que a esta diferencia que tengo aquí, ¿sí? Ahora, el área yo ya la tengo, claro. Me están diciendo que vale 10 centímetros por lado, ¿cierto? O sea, 10 centímetros de lado. O sea, el área serían
10 por 10, ¿cierto? Pues 10 por 10 no, 0.1 por 0.1 para que me dé metros cuadrados, ¿cierto? O sea, es decir, 0.01 metros cuadrados. Entonces cojo el área, lo multiplico por los 805 pascales que me dieron aquí, ¿sí? Y lo divido entre la gravedad, que esta como tal pasa a dividir acá, ¿sí? Esta gravedad de aquí pasa a dividir hacia el otro lado. Esto me va a dar como resultado la masa del cubo. ¿Listo? Este truco o esta relación que se hizo acá es necesario que ustedes la vean y que quede clara. Porque si no queda clara, muchachos, muy posiblemente se van a embalar en varios ejercicios. Porque eso hay que hacerlo en repetidas ocasiones. Así que espero que hayan rayado demasiado para poder haberle cogido el tiro o cogido el hilo, pues, a ese tipo de ejercicios. Entonces, me dice que la densidad tiene un bloque. Ah, ¿cuál es la densidad? Entonces ya encontré la masa. Sabemos que la densidad está descrita por masa sobre volumen. ¿Qué es lo que me queda por encontrar? El volumen del cubo. Mírenlo aquí. Está el volumen, mírenlo, perdón, mírenlo aquí. Está el volumen del cubo, que sería 0,001 metros cúbicos. La masa que ya la encontramos y esto sobre esto te va a botar a vos la densidad del cubo de madera.